Muy buenas tardes, todos, todo nuestro auditorio. Les agradezco su presencia para la sesión de este momento. Mi nombre es doctor Serafín Guillermo Ortiz Navarrete, cirujano general, asociado titular a nuestra Sociedad de Mexicana de Cirugía General. Actualmente laboro en la Clínica de Médicos Especialistas San Andrés, en medio privado, en la ciudad de San Andrés, Tuxtla, Veracruz. Agradezco a la asociación la oportunidad que me da para dirigirme a ustedes en esta ocasión en este módulo de exploración de la vía biliar que coordina el profesor, el doctor Víctor Pinto Angulo, quien generosamente me ha invitado a que tome la palabra en esta ocasión para platicar con ustedes de cómo realizar de manera efectiva una exploración de las vías biliares abiertas. No camina. La exploración de la vía biliar abierta puede ser de manera programada con un diagnóstico preoperatorio o puede ser una cirugía que en el transoperatorio decidamos realizarla porque encontramos unos cálculos pequeños con un cístico dilatado o un colédoco dilatado que a la hora de explorarlo en forma manual vemos que tiene litos en su interior y en ese momento decidimos realizar la exploración. Cuando lo hacemos en forma con diagnóstico preoperatorio, el paciente puede, como en esta ocasión, tener una ictericia marcada o una ictericia leve. Si la ictericia es marcada, donde las bilirrubinas están muy elevadas, podemos encontrar otros datos como huellas de rascado. Algunos de ustedes podrían decirme, oiga, esa ictericia no corresponde a una coledocolitiasis, sino a una enfermedad hepatocelular. Es válido, pero lo estamos usando como ejemplo. Para hacer el diagnóstico de coledocolitiasis, como en toda patología a la que nos enfrentamos como médicos, lo primero es hacer una historia clínica, en donde cocinamos todos los antecedentes de nuestro paciente o nuestra paciente y en donde le damos un puntual seguimiento al padecimiento actual. Debemos recordar que para que haya litiasis en el colédoco, él o la paciente había tenido episodios previos de dolor abdominal de tipo cólico vesicular para dar ese paso de los cálculos a la vía biliar. Ya hablando de estudios de gabinete, el que más nos es útil y cuya disponibilidad es casi al 100% de la República es el ultrasonido. En esta primera imagen vemos una dilatación de la vía biliar intrahepática y un colédoco dilatado con un gran cálculo dentro del mismo. En la segunda imagen vemos un colédoco muy dilatado sin un lito evidente en la primera imagen, pero en la segunda ya vemos un lito dentro del colédoco supraduodenal o pancreático. ¿Sí? En ocasiones existe una razonable duda diagnóstica, como en el caso de esta paciente, que es una mujer de la tercera década de la vida, que fue intervenida quirúrgicamente por colecistectomía por vía laparoscópica en un hospital público y que 1 o 2 meses después de la intervención continuó con dolores tipo cólico vesicular. En la institución, un primer ultrasonido reportó vía biliar limpia, fue atendida por otro colega, le realizó un segundo ultrasonido y también la vía biliar limpia. Acudió con un servidor y el cuadro clínico correspondía a francos cólicos vesiculares o a francos cólicos biliares. Y entonces, ante 2 estudios de ultrasonografía negativos y un cuadro clínico que nos hacía sospechar fuertemente la presencia de litiasis en el colédoco, se le enviamos al doctor Gustavo Arizacotes en Gastrocentro de Coatzacoalcos, quien le realiza la colangiografía retrograda endoscópica, nos regala esta imagen donde vemos muchos litos dentro de la vía biliar. Actualmente la colangiografía retrograda no es solo diagnóstica, es terapéutica, le realiza la esfinterotomía y hace el aseo total de esa vía biliar y resuelve el problema. También otras imágenes cortesía del doctor Arizacotes, en donde vemos 2 conductos biliares ocupados por unos grandes cálculos. Y bueno, en este caso creo que podríamos estar de acuerdo que la mejor alternativa para estos pacientes es llevarlos al quirófano y hacerles una exploración de la vía biliar. ¿Cómo va a ser este procedimiento? Bueno, de acuerdo a los recursos y experiencia de cada cirujano. En lo particular lo haría por la vía abierta, pero no está impedido que se haga
por la vía laparoscópica. ¿Cómo realizar de manera efectiva una exploración de la vía biliar abierta? ¿Existe la exploración de la vía biliar abierta efectiva? Bueno, depende del ángulo que le demos o el enfoque que le demos a la pregunta. Si estamos hablando de efectividad y se solicita el 100% de resultados satisfactorios, le podría decir pues que entonces no existe la exploración de la vía biliar abierta efectiva, porque siempre tenemos un pequeño porcentaje de pacientes en los que se puede quedar un cálculo residual. Desde esa óptica podríamos decir no hay ese procedimiento efectivo. La segunda pregunta que hago es ¿cuántos de los que estamos presentes aún realizamos la exploración de la vía biliar abierta? Depende, desde luego, de nuestro entorno hospitalario, de los recursos con los que contemos y de nuestras habilidades quirúrgicas. ¿Cuántos de los que estamos aquí seguimos usando la sonda en T? Cada vez hay tendencia a hacer una sutura primaria del colédoco y dejar de usar la sonda en T, la cual ha sido satanizada. Pero en lo personal la continúo usando. Y una última pregunta, ¿qué vamos a hacer si existe una litiasis residual? En nuestro caso, todos los procedimientos los realizamos con una anestesia neuroaxial, casi en el 100%, sin que este tipo de método anestésico nos impida realizar un buen procedimiento cómodo, sin mayores problemas técnicos. El material que usamos es el convencional para cualquier cirugía, para abordar, ¿sí? Y ya que estamos dirigidos hacia la vía biliar, entonces, bueno, usamos pinza de Randall, dilatadores de Bates, sondas Nelaton, jeringa para irrigar, sutura delgada absorbible para el colédoco. El primer paso es planear nuestra incisión, la cual debe ser extensa, amplia, cómoda, para que podamos introducir en repetidas ocasiones nuestras manos y las más de las veces las dos manos dentro de la cavidad en repetidas ocasiones. Así que debemos tener una incisión que nos permita realizar gentilmente este procedimiento. El primer paso es realizar la colecectomía. Aquí observan una vesícula muy inflamada con cambios isquémicos. La vaciamos, realizamos la colecectomía de manera convencional. Hacemos una adecuada hemostasia del lecho quirúrgico para que no nos manche el campo operatorio a la hora de realizar la exploración de la vía biliar. Seguimos con una maniobra amplia de Kocher para poder explorar la cabeza del páncreas y la vía biliar extrahepática. Aquí ya nos podemos dar una idea de si nuestro procedimiento va a ser de una técnica relativamente fácil y rápida o nos va a costar trabajo. Esos litos que se desplazan con la mano van a salir rápido, van a salir de manera muy fácil, pero aquellos que están impactados dentro de la vía biliar nos van a costar trabajo, va a ser un procedimiento bastante laborioso. Seguimos colocando nuestras riendas en el colédoco, le hago hincapié que no debemos disecar el colédoco de manera extensa porque lo vamos a desvascularizar. Simplemente identificarlo, ponemos nuestras riendas y hacemos nuestra incisión sobre el colédoco. A continuación, colocamos la sonda de Nelaton dentro de la incisión del colédoco y efectuamos un generoso aseo en sentido proximal hacia el hígado. Un generoso aseo hasta que el agua sale totalmente limpia. Nos dirigimos hacia la parte distal y de igual forma lavamos generosamente, lavamos generosamente. En este momento no tratamos de pasar la sonda hasta el duodeno, simplemente nos dedicamos a lavar y a lavar y a lavar y a lavar. Ya que estamos seguros de que el lavado es totalmente limpio, de que no hay detritus, de que no hay nada, luego entonces sí pasamos a tratar de que nuestra sonda llegue hasta el duodeno, ¿sí? Y bueno, miren, con el paso del tiempo uno logra tener esa sensibilidad manual cuando llegamos a la ámpula y la sorteamos y la pasamos. Se siente esa resistencia que es vencida, pasa la totalidad de la sonda y con la otra mano la vamos a sentir dentro del duodeno. Si no lo podemos hacer con la sonda de Nelaton porque está muy suave, porque no vence la resistencia, entonces hacemos uso de los dilatadores de Baker. Para pasarlos, los dilatadores pues son maleables y les tenemos que dar esta forma.
Aquí les muestro los que habitualmente usamos, que son el 5, el 6 y el 7. No usamos calibres ni más delgados ni más gruesos. Cuando ya pasamos estos dilatadores y pasamos una sonda de Nelaton del 12 o 14 French hasta el duodeno, tenemos la certeza de que esa vía biliar clínicamente está limpia. Preparamos la sonda en T para su colocación, las ramas transversales las cortamos, les damos el tamaño necesario para que cubra bien nuestra incisión sobre el colédoco, ¿sí? Y aquí les ejemplifico una primer sonda que va a ser colocada y una que ya fue extraída y cumplió su labor. Entonces, en esta figura vemos cómo queda colocada la sonda dentro del conducto colédoco y se va a suturar. En lo personal uso ácido poliglicólico del 3 ceros con puntos separados, pero también hemos hecho surjetes continuos en algunas ocasiones. Una vez terminamos la sutura del colédoco, hacemos una irrigación a través de la sonda para verificar que no exista fuga importante alrededor de la sonda y nos vaya a provocar un drenaje biliar a través de las canalizaciones, que siempre resultará muy incómodo. El otro paso sería tomar una radiografía transoperatoria, una colangiografía por la sonda antes de retirarnos, pero bueno, en muchos centros hospitalarios no contamos con esta tecnología y terminamos nuestra exploración solamente de forma ciega. Finalizamos el procedimiento, cuenta de material, cuenta de compresas, todo el protocolo quirúrgico, suturamos la herida hasta la piel, extraemos la sonda por vía lateral, por vía anterior, cual sea la preferencia de cada uno de nosotros, y dejamos un drenaje, en este caso un tipo Penrose, pero también podemos usar un Jackson Prats de acuerdo a los recursos con los que contemos. ¿Qué pasa? Esa sonda en tela vamos a dejar abierta una semana, 2 semanas y posteriormente, como no tenemos un estudio transoperatorio, entonces solicitamos una colangiografía por sonda de T, ya con el paciente ambulatorio, ya con el paciente en su domicilio. En este caso, una mujer de la 6ª década, diabética, que fue intervenida de forma urgente y la cual no nos dejó totalmente satisfechos durante el transoperatorio, pero que lamentablemente, pues no pudimos hacer más. Consideramos que lo que habíamos hecho era suficiente, pero no fue así. Nos llega la paciente a las 2 semanas con esta colangiografía. Para su conocimiento, el gasto de la sonda pues no era muy alto, era de 300, 200 mililitros en 24 horas, que es un gasto que nos deja tranquilos, sí, pero no. Y a pesar de que vemos el paso del medio de contraste a duodeno, tenemos un lito residual. Pues aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál va a ser nuestra conducta? Pues nos rascamos la cabeza, ¿no? Nos rascamos la cabeza para ver cuál va a ser nuestra conducta, ¿sí? Y bueno, pues a platicar con el paciente, a plantearle los escenarios, a ofrecerle la mejor alternativa para él, no para nosotros. ¿Cuáles son las alternativas? Una reintervención quirúrgica abierta, una colangiografía retrógrada endoscópica, enviarla a otro hospital a que le hagan un segundo procedimiento, sea endoscópico o sea abierto. Tenemos que ponernos de acuerdo con el paciente, tenemos que hablar ampliamente de la situación para poder definir nuestro siguiente paso. En este caso, la paciente no aceptó otra alternativa más que una reintervención, la cual realizamos a la segunda, tercera semana del primer procedimiento y en esta ocasión ya pudimos resolver y extraer el celito residual y esta colangiografía es la colangiografía de control después de la segunda intervención quirúrgica. Aquí ejemplos de diferentes colangiografías en posoperatorios, pues obviamente no es un mismo paciente, son pacientes diferentes, fotografías del archivo personal, algunas que nos proporciona el doctor Ramírez Casanova de CEDISA para ejemplificar el paso del medio contraste al duodeno y la ausencia de litos en la vía biliar extra e intrahepática. Unas palabras dedicadas al uso de la sonda en T. Actualmente, el uso de la sonda en T se puede considerar como un DREN en desuso, pues puede ser que sí. O sea, ¿cuál es la indicación más frecuente del uso de la sonda en T? Obviamente, la exploración de la vía biliar después de una coledocotomía supraduodenal. Sin embargo, esa indicación común fue
antes de la era de la colangiografía retrógrada endoscópica. Ahora las cosas han cambiado. Se usa en la reparación de la vía biliar, en la falla de la extracción de un litro por vía endoscópica con una coledocotomía previa, en las fístulas duodenales persistentes después de una pancreatoduodenotomía o en una hepatoyeyunostomía por trasplante hepático. Entonces, ¿es un DRES en desuso? Les puedo decir que cada vez se usa menos. ¿Por qué? Porque cada vez el primer paso para resolver una coledocolitiasis es la vía endoscópica, es la colangiografía retrógrada endoscópica. El uso del coledoscopio transoperatorio en los lugares donde cuentan con él también da la certeza de que esa vía biliar ha quedado totalmente limpia. La colecistectomía laparoscópica con la exploración de la vía biliar y el CEPRE transoperatorio en el mismo evento quirúrgico también hace que no se use la sonda del T. Y la colangiografía transoperatoria, solo la colangiografía transoperatoria, pues nos da la certeza de que la vía biliar está limpia de litos. Y entonces todo esto ha llevado que actualmente exista más tendencia a la sutura primaria del colédoco. En textos como el de Feldman de 2010, pues se hacía hincapié que la sonda debía ser utilizada cada vez que explorábamos la vía biliar. La sonda en T es una sonda que tiene una parte transversal de 20 centímetros con la que confeccionamos la parte que va a colocar dentro de la vía biliar y una longitud de larga de 60 centímetros, que es la que extraemos al exterior. Los diámetros van del 10 al 18 French y los materiales que se han usado son diferentes tipos, aunque en lo personal, para mí, la que, pues puede ser que la única que conozco es la de látex. ¿Cuáles son las complicaciones reportadas en el uso de la sonda en T? Fallas en su colocación por problemas técnicos, las más de las veces, falta de experiencia, fístulas alrededor del tubo en T, inmediatas o tardías, una sutura tensa del colédoco, ¿sí? Por la colocación de una sonda demasiado gruesa en el colédoco. Siempre hay que buscar una sonda que se desplace bien, que permita el afrontamiento de las paredes sin tensión. Y se puede fijar la sonda al colédoco de forma inadvertida, lo fijamos y bueno, pues ese es otro de los problemas. Y una fístula biliar después del retiro de la sonda, claro, para que exista una fístula biliar después de que retirar una sonda, el colédoco distal debe estar obstruido. Conclusiones, las indicaciones del uso de la sonda T no han cambiado, siguen siendo las mismas. La sutura primaria del colédoco requiere la certeza de que hay ausencia de litos en la vía biliar y desde luego entonces con esto podemos concluir en cuanto al uso de la sonda T, que esto va a variar de acuerdo a los recursos de cada medio hospitalario y la experiencia del cirujano. Conclusiones de nuestra plática de la exploración de la vía biliar abierta. La exploración de la vía biliar abierta es un procedimiento efectivo. Actualmente les puedo decir que sí. Es un procedimiento a ciegas, sí, con la posibilidad de litiasis residual del colédoco, sí. Y el segundo procedimiento puede ser tanto abierto como endoscópico y se debe platicar muy bien con el paciente para que decidamos cuál es la alternativa que más conviene a nuestro paciente. Y el uso de la sonda T, desde mi perspectiva, desde mi medio hospitalario, sí es recomendable. Muchas gracias a todos y quedo a sus órdenes por cualquier pregunta, duda que exista de mi plática. Espero que les sea de utilidad en su práctica diaria. Finalizar.